Todos los lunes nos acompaña Raimundo Elizalde, gerente general de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Raimundo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Omar. Y feliz año. Feliz año. Es el primer día del año. Aquí estamos. Sí, 2023. ¿Y qué pinta para la Asociación de Agricultores? Pues muchos proyectos, me imagino, en puerta, ¿no? Muchos proyectos para la asociación. Traemos crecimiento en nuestra capacidad de almacenamiento y este año vamos a recibir más maíz que en cualquier otro año. Bueno. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy les vamos a hablar de un tema muy polémico que es el tema de los transgénicos. Hay diferentes puntos de vista entre los mismos organismos internacionales, entre los productores, entre la misma comunidad científica. Sin embargo, el día de hoy solamente nos vamos a enfocar a explicar qué son los transgénicos, para qué sirven, sin tomar ninguna postura al respecto. Pues te escuchamos. Claro, gracias. Vamos empezando diciendo que las plantas han evolucionado en el planeta Tierra durante millones de años. El ser humano, a través del ingenio y de la tecnología, ha podido hacer el mismo proceso que ha hecho la naturaleza durante mucho tiempo, pero en tiempos más cortos, ¿no? Desarrollando nuevas variedades de cultivos que cumplen con ciertas características que en general buscan tener un mayor rendimiento en la producción y una mejor calidad en el producto que se produce, ¿no? En el caso del maíz, el origen del maíz, la mayoría de los investigadores concuerdan que se desarrolló en la parte mesoamericana de nuestro continente, es decir, lo que es el sur de México y parte de Centroamérica, ¿no? Desde la época prehispánica, el maíz es el principal producto alimenticio de países como México. Los mayas fueron los primeros que infirieron en el mejoramiento genético del maíz. Ellos tomaron una hierba silvestre llamada teocintle y fueron durante siglos seleccionando las mejores variedades de esta planta hasta lograr lo que hoy conocemos como una planta parecida a la del maíz, ¿no? Este mismo proceso que desarrollaron los mayas, hoy los científicos lo hacen mediante la selección asistida por marcadores genéticos, es decir, todo ese proceso de selección genómica se ha modernizado muchísimo, ¿no? Cuando se combinan los genes de una misma planta de maíz con otra planta de maíz, nos encontramos ante lo que se llama una variedad híbrida, que no tiene nada que ver con los transgénicos. Es decir, por ejemplo, si tenemos una planta de maíz que tiene el tallo muy fuerte, es decir, que tiene un desarrollo vegetativo muy bueno, pero tiene una mazorca muy pequeña que tiene un rendimiento muy pobre, y por otro lado tenemos una planta de maíz con un tallo muy débil pero con una mazorca muy grande con un muy buen rendimiento, podemos hacer cruzas entre el material genético de estas dos variedades, miles de cruzas, hasta lograr encontrar la variedad que pueda tener las mejores características de ambas plantas, ¿no? Sin embargo, hay características que no se han encontrado en las mismas plantas de maíz que conocemos actualmente. Por ejemplo, la resistencia o la tolerancia a ciertos plaguicidas como el glifosato, la resistencia a ciertas plagas y enfermedades, la tolerancia a la sequía, a las heladas o incluso a la salinidad del suelo o del agua de riego, no se han encontrado en las variedades de maíz que conocemos en la actualidad. Pero esos genes sí se han encontrado en otras especies de plantas o incluso en animales, bacterias u hongos. Cuando se introduce un gen de una especie diferente en una planta, ahí es donde nos encontramos ante un transgénico. Hay científicos que dicen que los transgénicos han existido toda la vida en el planeta Tierra. Es decir, que durante un proceso de millones de años, una planta, por ejemplo, si es invadida por un hongo o por una bacteria, el daño puede ser tal sobre la planta que parte del material genético de esta bacteria o de este hongo se puede transmitir a la planta y ella a su vez heredarlo a la siguiente generación de plantas. Lo que hace la transgenia es acortar, lograr en décadas lo que a la naturaleza le tardaría millones de años. En los años 80, un científico mexicano
que el doctor Fernando Herrera Estrella descifró por primera vez el genoma del maíz, es decir, logró descifrar para qué sirve cada uno de los genes que componen el ADN de la planta de maíz. Y con ello logró introducir por primera vez un gen de una bacteria para mejorar una variedad de maíz. Es quien inició el tema de los transgénicos, ¿no? Con sus investigaciones revolucionó completamente la biología celular y la biotecnología vegetal. Y sus descubrimientos sirvieron como base para el desarrollo de los futuros transgénicos a nivel comercial. Con el tiempo, las transnacionales tomaron las investigaciones del doctor Herrera y lo que hicieron fueron desarrollar nuevos métodos para encontrar nuevas variedades de transgénicos. Uno de los métodos más comunes que se utilizan actualmente es la balística genética, es decir, mediante unos dispositivos que se denominan cañones genéticos, insertan muchos de estos genes que buscan introducir en una variedad de maíz y los disparan y los insertan a la fuerza dentro de una célula de maíz. De ahí, en las cadenas de ADN, esos genes se van insertando de forma aleatoria en diferentes partes de la cadena. Tomamos todos esos ADN, los sembramos y podemos hacer miles de pruebas hasta lograr encontrar exactamente la planta que tenga las características que nosotros buscamos. En México, en el año 2010, se desarrollaron las primeras pruebas experimentales con maíz transgénico en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, diversos contingentes y colectivos de ambientalistas interpusieron algunas demandas y amparos y al final la Suprema Corte prohibió la siembra de maíz transgénico, tomando como base el principio de precaución, es decir, mientras no exista la evidencia científica de que los cultivos transgénicos no son dañinos para los seres humanos ni para el medio ambiente, no se van a poder sembrar en México. Sin embargo, aunque está prohibida su siembra, no está prohibido su consumo y su importación. México consume al año cerca de 45 millones de toneladas de maíz, pero solamente producimos 27 millones. El resto lo importamos principalmente de Estados Unidos en variedades amarillas y transgénicas. Para Sinaloa, los transgénicos no son una opción productiva. Tenemos variedades híbridas con muy buenos rendimientos y tenemos alto nivel de producción a nivel mundial, ¿no? Al final de cuentas, no existe evidencia científica suficiente para decir que los transgénicos son positivos o negativos. No existe evidencia científica suficiente para decir que no son dañinos para el consumo humano o para el de los animales que lo consumen o del entorno que sobrevive alrededor de los transgénicos. Pero tampoco existe evidencia científica que diga lo contrario, ¿no? Al final, estamos esperando que la ciencia nos dé su veredicto final. Bueno, siendo México el principal comprador a Estados Unidos y mucho de esto, como bien dices, en ese déficit que se tiene del maíz, entra el transgénico sí o sí. Y esa es la polémica que se tiene incluso en estos momentos en las negociaciones entre México y Estados Unidos, ¿no? Es correcto. No existe maíz suficiente en México para poder cubrir las necesidades de nuestro país, pero además no existe tampoco maíz de otros países que podamos importar que no sea transgénico, ¿no? Es muy complicado encontrar ahorita excedentes de producción de maíz en otros países que no sea transgénico. Bueno, pues estaremos al pendiente. Todavía este debate va a continuar y da para largo, ¿no? Es correcto. Por el momento, para Sinaloa y para México, el no tener maíz modificado genéticamente es una ventaja competitiva en el mercado, porque los consumidores cada vez están más preocupados por su salud y están buscando alimentos que no sean transgénicos. Muy bien, pues Raimundo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Raimundo Elizalde, gerente general de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, hoy aquí en Los Noticieristas. Continuamos.